En este video vamos a mostrar cómo utilizar el simulador Aspen Plus para la determinación de temperaturas y presiones tanto de burbuja como de rocío. El problema que vamos a emplear o el sistema que vamos a emplear es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos una corriente de proceso que se encuentra a 25 atmósferas, 100 grados centígrados y que tiene estas cantidades en kilogramos mol por segundos de etano, propano, normal butano, normal pentano y normal hexano. En el caso o en el problema de la izquierda queremos determinar a 20 atmósferas utilizando esta corriente de procesamiento las correspondientes temperaturas de burbuja y de rocío. Como se dan cuenta, del lado derecho tenemos exactamente la misma corriente de procesamiento, pero suponemos que deseamos en este caso determinar las presiones de burbuja y de rocío a 80 grados centígrados. Entonces es el mismo sistema de procesamiento, pero los cálculos que queremos realizar son de diferente naturaleza. Bueno, después de abrir el simulador Aspen Plus, empezamos ingresando los componentes respectivos. Vamos a empezar a agregar los componentes. Tenemos etano, también tenemos el propano, butano, pentano y hexano. Le damos un nombre un poco más descriptivo, un nombre más simple: C2, C3, NC4, NC5 y NC6. Estos son los compuestos que se encuentran presentes en la corriente de procesamiento, y como método de estimación de propiedades vamos a elegir al método de Chaucider. Esta es la información suficiente que necesitamos para definir la naturaleza de los compuestos químicos y el método de estimación de propiedades. Ahora cambiamos a Simulation aquí en esta parte, damos clic en esta opción y dibujamos nuestro diagrama de flujo. Como ya sabemos, para los cálculos de flash o de equilibrio, necesitamos en la pestaña de Separators elegir Flash 2 o Flash 2. Lo elegimos, lo ponemos acá y hacemos las conexiones correspondientes. Esta es la corriente de alimentación, esta será la corriente en fase vapor de producto y esta es la corriente de fase líquido también de producto. Bien, vamos a darles un nombre un poco diferente a estas corrientes. Esta será F, esta será la corriente de vapor o B, y esta será la corriente de líquido o L. Y le voy a dar un nombre también diferente al flash, en lugar de B1 que se llame flash. Esta es la información completa en relación a la estructura del diagrama de flujo. A continuación vamos a proceder a definir la corriente de alimentación. Si le damos doble clic sobre esta línea, nos muestra este diálogo para introducir nuestra información de alimentación: 25 grados centígrados, y dijimos 100 grados centígrados se encuentra la corriente de alimentación, 100 grados centígrados y 25 atmósferas. Esa es la corriente de alimentación. Bien, y los componentes, el flujo de estos componentes en kilomoles hora o kilomoles por segundo, es como lo tenemos definido. Kilomoles por segundo va a ser el siguiente: 1.5, 10, 18, 17 y 3.5. Esto da un total de 50 kilomoles por segundo de corriente total. Entonces esta es la especificación completa de la corriente de alimentación. A continuación podemos especificar también la información referente al tanque flash. En este tanque flash tenemos que especificar dos variables o dos grados de libertad: la temperatura y la presión. Voy a suponer que queremos, como ya dijimos antes, calcular en este caso
temperaturas de burbuja y de rocío. Por lo tanto, las voy a calcular a 20 atmósferas, que es la información que teníamos anteriormente. Y en vez de especificar la temperatura, voy a especificar la fracción de vapor para calcular ya sea el punto de burbuja o el punto de rocío, es decir, temperatura de burbuja o temperatura de rocío. En este primer caso vamos a determinar la temperatura de burbuja. Por lo tanto, en este caso no tendríamos nada de vapor formado y le decimos que la fracción vapor es 0 para que calcule entonces la correspondiente temperatura de burbuja de la corriente de proceso. Como se dan cuenta, los datos están completos y corremos nuestro programa. Ok, bueno, todos están aquí, ya los tenemos disponibles. Podemos ir al bloque Flash y ver ahí los resultados rápidamente. Ok, esto quiere decir que la presión que especificamos, que es de 20 atmósferas, la temperatura de burbuja resulta ser de 106 grados centígrados, como se muestra en este diálogo. Y si vemos todas las corrientes de procesamiento, en este caso vamos a esta opción, ok, y vemos nuestros resultados en streams. Okay, como vemos entonces, dado que solo tenemos líquido saturado, no hay vapor saturado, okay, toda la información referente a la corriente de vapor excepto la presión es 0. Okay, aquí también podemos corroborar que efectivamente esta es la temperatura de burbuja de esta corriente de procesamiento. Bueno, esa es la manera de calcular la temperatura de burbuja a 20 atmósferas de esta corriente de proceso. Si quisiéramos calcular la correspondiente temperatura de rocío, es muy fácil. Vamos al diálogo de Flash, le decimos que nuevamente son 20 atmósferas, pero la fracción de vapor le cambiamos a 1. Cuando la fracción de vapor es 1, significa que únicamente vamos a tener vapor formado en nuestro tanque Flash, y la temperatura a la que eso ocurre es la temperatura que denominamos del punto de rocío. Ok, corremos nuestra simulación, obtenemos los resultados y vemos aquí que la correspondiente temperatura de rocío a 20 atmósferas es 137 grados centígrados, de hecho. Un poquito menor, pero la podemos redondear en 137 grados centígrados. ¿Okay? Bueno, esta es la manera entonces de realizar cálculos de temperatura de burbuja y temperatura de rocío. Nuevamente, si nos vamos a la parte de analizar los resultados, vemos que en este caso ocurre el caso inverso de lo que vimos anteriormente. No tenemos absolutamente nada de líquido formado, todo es vapor, y estas son las condiciones de procesamiento, flujos y temperatura. Todo el material que ingresa en la corriente de alimentación aparece en la fase de vapor, pero como un vapor saturado. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a trabajar en el otro problema que nos interesaba, que es el problema que está descrito en esta parte, en la parte derecha de esta slide, y que se refiere ahora a la determinación de las presiones de burbuja y de rocío a 80 grados centígrados. Es la misma corriente de alimentación. En este caso estoy interesado solamente en determinar presiones tanto de burbuja como de rocío a la temperatura de 80 grados centígrados. Para realizar estos cálculos, nuevamente regresamos al flowsheet. La corriente de alimentación es exactamente la misma, no tenemos que modificarla, tenemos que cambiar nada más las condiciones en el tanque Flash. ¿Okay? Este tanque va a operar ahora a una temperatura fija, dijimos son 80 grados centígrados. ¿Okay? Y vamos a determinar por principio de cuentas la correspondiente presión de burbuja. Para esta presión de burbuja no tengo nada de vapor formado, es decir, la relación de evaporación es 0, ¿sí? Entonces a 80 grados centígrados y con la relación de evaporación igual a 0, ¿sí? Con esta información volvemos a correr nuestros cálculos, esperamos los resultados, aquí ya los tenemos, vemos en el tanque Flash y resulta que en este caso la presión de burbuja es 12.38, la podemos redondear en 12.4.
¿Ok? Esta es entonces la información o el cálculo de la presión de burbuja. Igual podemos ver los resultados, todas las corrientes de proceso. De nueva cuenta, únicamente tenemos la corriente de líquido saturado presente. Ok, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar la correspondiente presión de rocío. Para esto, a 80 grados centígrados nuevamente especificamos, como en el caso anterior, que la relación de vaporización es 1. ¿Ok? O sea, no queremos que exista nada de líquido y queremos determinar cuál debe ser la presión para que ocurra esto a 80 grados centígrados. Si hacemos los cálculos nuevamente, vemos nuestros resultados. Ok, aquí en atmósferas el resultado son 5.33, prácticamente 5.4 atmósferas. Esta es la presión correspondiente de rocío a 80 grados centígrados de esta corriente de proceso. Si nuevamente vemos los resultados para todas las corrientes, nuevamente observamos que no tenemos nada de líquido formado, todo es vapor. Si todo lo que ingresa como en la corriente de alimentación, todos los compuestos aparecen completamente en la fase de vapor, ¿sí? A la correspondiente temperatura que habíamos, temperatura de 80 grados centígrados y con presión de rocío de 5.4 atmósferas. ¿Okay? Bueno, esta es la manera entonces como debemos emplear el simulador Aspen para calcular temperaturas y presiones de burbuja y de rocío en mezclas de sistemas multicomponentes.